Para presentarme brevemente, aunque ya hubo una introducción, una biografía, y gracias por esto que giraba inicialmente, decirles que pues estamos algunos en este pequeño país que está en el centro de Europa, que se llama Suiza, 8 millones de habitantes, que está en el centro y que definitivamente no es Europa, lo cual siempre es un poco paradójico. Y nos encontramos algunos en este cantón, que es el cantón de Vaud, que representa más o menos 10% de la población de Suiza, y que es uno de los 26 cantones. Les preciso esto porque van a ver, tiene alguna incidencia en mi presentación. Y el sitio donde trabajo se llama Unisanté, donde practicamos a la vez medicina interna general, así como salud pública, y eso es algo bastante original y yo tengo la doble formación en ese sentido. Y en cuanto a los pacientes que vemos, y también tiene una incidencia en lo que les quiero contar, vemos pacientes que frecuentemente son bastante complejos, que acumulan un cierto número de vulnerabilidades, de complejidades. Y aquí un estudio que mostraba que más o menos 30% de nuestros encuentros con los pacientes son considerados por los médicos asistentes, por los internos, como particularmente complejos, lo cual es más que lo que dice la literatura cuando se trabaja en medicina interna general, más o menos 15%. Todo lo que yo les voy a presentar durante los minutos que vienen básicamente son 4 cosas. Voy a insistir sobre el estudio efectivamente que había sido anunciado, es decir, un estudio que publicamos hace poco sobre la pandemia y sobre el riesgo de desgaste efectivamente relacionado con la pandemia, un estudio que hicimos cuando se inició la pandemia. Luego quiero hacer una pequeña curva, una pequeña migración, es el caso de decirlo, frente a esta guerra que nos tocó aquí en Europa en este momento, muy de cerca, que es la guerra en Ucrania, porque creo que hay algo que me preocupa ahí respecto al desgaste de mis colegas particularmente. Y pues obviamente hubo preguntas que me fueron enviadas y voy a tratar de encontrar algunas soluciones con ustedes a través de otro trabajo que hicimos en el 2017 que trata de la fatiga por compasión, y quisiera terminar sobre una interrogación que me cuestiona mucho sobre el hecho de que cada vez más tengo la impresión que mis colegas, y cuando hablo de colegas son todos los actores del sistema sanitario, todos los que giran para reflexionar en términos de sistema sanitario, pues que todos, ¿será que estamos todos un poco traumatizados? ¿Será que estamos todos un poco desgastados? En fin, es una pregunta, no estoy seguro de tener la respuesta. Entonces, el estudio en sí es un estudio al cual van a tener posibilidad de ir a ver con más detalle. Voy a tratar de dar unos cuantos mensajes, pero como lo ven, aquí la situación es la pandemia. Empieza la pandemia a finales del 2019, 2020, y es ahí cuando decidimos hacer este estudio. Lo importante de esta slide básicamente es ver toda la cantidad de gente que está alrededor de este estudio, y hay psicólogos, psiquiatras, internistas, enfermeros, enfermeras. Y esto es importante porque es un trabajo realmente de grupo para llegar a algunas conclusiones. Entonces el contexto es el siguiente. Vamos a hablar un poco de percepción de riesgo inicialmente y luego de afectos, cómo la gente ha vivido, cómo percibió el riesgo y cuáles fueron los impactos en términos de afectos. La percepción del riesgo, no soy especialista, pero básicamente sí trabajé unos cuantos años sobre ello. Se inicia en los años 70 con las plantas nucleares en Estados Unidos, y un norteamericano que trabaja en la Universidad de Oregon y que es psicólogo, que se llama Paul Slovich, que ha publicado cantidad de cosas sobre el sentimiento del riesgo, sobre la percepción del riesgo, y aquí está Paul Slovich. Este personaje, porque es un personaje en esta temática, define la percepción del riesgo como siendo un proceso en el cual el individuo o un grupo de individuos comprenden y le dan sentido o tratan de darle sentido a algún riesgo, alguna cosa que está pasando, empezando por las plantas nucleares en los 70 en Estados Unidos. Y hay ciertos factores que van a caracterizar esa percepción del riesgo. Por ejemplo, cuáles son las características del riesgo, si ustedes piensan en el COVID, cuáles son los sentimientos que genera el riesgo en términos de afectos, cuál es la información que se tenía al principio de la pandemia, cuáles son las características psicológicas de cada uno de nosotros, y qué tan optimistas somos frente a los riesgos. Nos gusta tomar riesgos sí o no, y nunca nos va a pasar nada, o al contrario, siempre nos va a pasar algo. Entonces nuestro estudio se llamó CORISCA, para COVID Risk
y affects, o sea que está todo en ese acrónimo, y lo publicamos hace un par de meses ahora, y básicamente lo pueden encontrar en el link que está acá. Y lo que nos interesaba era ver cómo esta pandemia afectaba a la vez la percepción del riesgo y también nuestras respuestas afectivas a nosotros, actores del sistema médico, pero no solamente enfermeros y enfermeras, pero también asistentes sociales y personas que trabajan en la farmacia. Es un poco el grupo de los 4 que giraban en torno a los pacientes, digamos, más o menos de manera cercana. No, lo que sabíamos en ese momento, cuando empezamos este estudio, es que básicamente había unas cuantas cosas que salían, que decían que para los que trabajaban de manera próxima con los pacientes, potencialmente infectados con el COVID, en ese entonces todavía no sabíamos exactamente de qué se trataba, pues había una asociación sobre una percepción del riesgo un poco alterada, seguramente nos asustábamos mucho, y pues con dificultades psicológicas. Estudios que salen después dicen que hay seguramente una asociación entre la percepción del riesgo y esas respuestas afectivas. El problema que tenemos es que son estudios limitados en el tiempo, son estudios cuantitativos, y pues nos decidimos hacer algo más mixto, más longitudinal, con una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Para responder a qué pregunta, pues básicamente es una evaluación de la presencia o no de asociaciones entre cómo percibimos el riesgo a través de diferentes dimensiones relacionadas con el COVID y los estados de depresión, de ansiedad, de estrés traumático secundario y de burnout en estos 4 grupos de colegas que trabajaron durante esta primera ola del COVID. Entonces, metodológicamente, lo dije, es longitudinal, cuantitativo, observacional, pero también cualitativo, ya voy para allá. Las medidas pues demográficas, psicológicas, el miedo de contraer el COVID-19 y sus consecuencias, que no conocíamos bien en ese momento, medidas de depresión, de ansiedad, con diferentes, digamos, cuestionarios validados por la literatura, el burnout y el estrés traumático secundario, y pues obviamente todo esto a través de una encuesta con un cuestionario a través del web. Y decidimos hacer un seguimiento durante 6 meses, todavía no sabíamos cuánto iba a durar esto, estábamos cortos en el tiempo definitivamente, y unos participantes que aparecen acá, teníamos que haber trabajando durante esta primera ola en mi estructura de trabajo, en mi Santé. Había 339 personas que estaban por incluir. Inicialmente hubo 178 cuestionarios que fueron completados, un poco más del 50%, lo cual es bastante bueno para gente que trabaja directamente en contacto, en segunda línea con los pacientes. Y a los 6 meses recibimos más o menos 77.5% de estos cuestionarios, o sea que nos dio para un seguimiento con una edad media que era de alrededor de 40 y un poco más de años. Ya ven la repartición de género entre mujeres y hombres, y ya ven también la repartición en términos de trabajo, con un poco más de médicos, 47%, un cuarto de enfermeras y enfermeros, y los otros 2 grupos, es decir, asistentes sociales respectivamente, gente que trabaja en la farmacia. Este tablero es uno de los múltiples tableros que muestra que básicamente es resultados cuantitativos después de regresiones que muestran que las personas que están asustadas, por ejemplo, con la idea de contaminarse y contaminar, sufrían después de 6 meses de manera estadísticamente significativa de más estados de depresión. Asimismo, esas mismas personas sufrían de más ansiedad y también sufrían de más síndrome traumático secundario. Para el burnout es interesante. Únicamente las personas que estaban en primera línea, es decir, las enfermeras, enfermeros y las médicos y médicas, sufrían también de manera estadísticamente significativa de más burnout al estar preocupados. No era el caso de los asistentes sociales respectivamente de las personas trabajando en farmacia. Así que cuantitativamente, si resumo un poco algunas informaciones que aparecen, hay varias, pero traté de escoger los que básicamente dentro de estos
4 grupos sentían más miedo de infectar otros, pues estos tenían más frecuentemente síntomas de depresión, ansiedad y estado de estrés traumático secundario después de 6 meses. Para el burnout, exactamente lo que les dije, era únicamente enfermeros y médicos los que estaban realmente en primera línea. Y el sentirse poco protegido, de tal forma también para evitar una contaminación para uno mismo y para el otro, estaba asociado con niveles de ansiedad importantes durante el tiempo. Y una vez más, para este tipo de variable, únicamente las personas que están en frontline, en primera línea, sufrían después de 6 meses de síntomas de depresión y de burnout. O sea que un poco de diferencia según dónde uno se sienta al lado del paciente y unas cuantas cosas interesantes. Lo cualitativo nos parecía interesante también porque nos permitía básicamente ir un poquito más allá. Entonces cogimos un grupo de 20 participantes, más mujeres que hombres, jóvenes con una buena repartición en 3 de los 4 grupos profesionales. 4 temas mayores que nos decían, bueno, la vida está hecho un trastorno total, con cambios a nivel profesional cotidianamente, con sentimientos un poco ambiguos, una crisis que nunca termina, nos tenemos que sacrificar mucho, quizás también en América Latina, en los 11 países representados hoy, se aplaudían los médicos, las enfermeras las primeras noches, pero esto al cabo de un rato se acabó y después vinimos a ser más bien las personas que definitivamente no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. O sea, quedó un sentimiento de sacrificio fuerte. Tuvimos que poner en cuarentena lo que sabíamos hacer para definitivamente ocuparnos únicamente del COVID, cual era algo que no se podía escoger, era así y esto tenía ciertos límites. Tercer tema mayor era el hecho de que trabajamos, nosotros no estábamos confortables, pero con pacientes que tampoco estaban confortables, a veces estaban en estado de pánico y nosotros estábamos ansiosos. Y finalmente era difícil encontrar, digamos, un equilibrio entre protección y restricciones. Teníamos que dar seguridad, pero teníamos frustraciones, teníamos miedo de infectar a los demás y pues somos humanos y queríamos también quizás tener contactos más cercanos. Entonces aquí tenemos un cierto número de conclusiones que no les voy a comentar porque básicamente ya dije lo esencial y para respetar también el tiempo, pero pensamos que estas primeras reflexiones fueron interesantes para ir ya en algo más terapéutico frente a esta situación en cuanto a las personas que se podían potencialmente desgastar a nivel profesional. Y la idea era básicamente con el conocimiento dar más seguridad, problematizar, hablar, explicitar lo que estaba pasando. Esto es uno de los primeros puntos a los cuales puedo llegar ahorita. Del COVID-19 decidí ponerles una slide sobre lo que estamos viviendo actualmente, mucho, la llegada de miles y miles de personas en los diferentes países europeos. Y eso es un poco un censo de lo que dice diferentes buenas revistas a nivel médico y pues dice mucho ya ahora sobre el acceso universal, sobre la importancia de estas migraciones de mujeres y de chicos, sobre el hecho de que ya partiendo de su país, que era Ucrania, pues había un sistema de salud que era, digamos, no totalmente satisfactorio, el hecho de que hay interrupciones de tratamiento, riesgos de enfermedades infecciosas, la vacuna que finalmente no tiene mucho éxito en general con estas poblaciones, cuál es la mirada hacia los médicos internistas generalistas como yo, el hecho de que hay que construir una confianza y obviamente salud mental y más salud mental. Pero, y es una problemática en la cual estoy pensando ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los que nos ocupamos de estas personas que nos vienen a contar episodios supremamente dolorosos de guerra? Y por ahora en la literatura no hay nada que yo haya detectado en relación a esto. Y estoy seguro, viendo a mis colegas enfermeros de primera línea, trabajamos con enfermeros de primera línea, de que hay realmente un desgaste muy importante. A partir de ahí, ¿qué soluciones? Entonces, soluciones nosotros básicamente las hemos venido reflexionando a través de algo que es el desgaste básicamente, que es lo que llamamos la fatiga por compasión, que es un estado de desgaste, de angustia moral, para retomar lo que decía la oradora anterior, que puede tener una sintomatología de
problemas psicológicos, comportamentales, cognitivos, físicos, y que resulta de cuán empáticos somos, cuán compasionales somos de una manera crónica con poblaciones traumatizadas o sufriendo. Podemos pensar en el COVID, podemos pensar en la guerra en Ucrania actualmente. Entonces, brevemente hicimos una revista sistemática de la literatura hace 5 años y pusimos 3 términos que nos parecían muy cercanos, sin entrar, digamos, en las diferencias: fatiga por compasión, el estrés traumático secundario y el traumatismo vicariante, básicamente, y pues hicimos lo habitual en ese tipo de estudios y a partir de unos 235 abstracts que nos parecían interesantes, de 5 bases de datos, llegamos a 50 artículos originales que estuvimos investigando en detalle. Algo conceptual, y es mi única slide, creo que está en francés, es simplemente decir lo siguiente: la fatiga por compasión, el traumatismo vicariante y el estado de estrés traumático secundario resultan principalmente de procesos emocionales y psicológicos que yo como profesional puedo vivir cuando estoy dando cuidados muy compasionales y empáticos. Y básicamente, pues de eso se trata. Tratamos de ser empáticos y compasionales. Síntomas, pues después de un rato vamos a tener una visión del mundo que va a cambiar, se va a volver algo permanente, ya no vamos a estar realmente en contacto con la realidad. A diferencia del burnout, y me pareció muy interesante la definición de la persona que habló justo antes de mí, que sería más un diagnóstico médico, pero lo que yo quiero resaltar es que muchas veces el burnout está relacionado con factores de estrés organizacionales. Y eso es lo que lleva a ese desgaste emocional, a la depersonalización, que era algo que se me preguntó, que se me hizo como pregunta, y un sentimiento de que ya uno no se valora como debería. Entonces aquí están 2 slides para mostrar algo que ya dijo la persona que habló antes que yo en cierta forma, y es que básicamente cuando estamos confrontados a un riesgo de fatiga compasional o de desgaste, si lo quiero generalizar, siempre hay 3 tipos de factores. Los factores individuales, por ejemplo, si yo soy una persona que quiero ser muy precisa, siempre con maneras de funcionar perfectas y que me encuentro en un estado de pandemia inicial y que no tengo ni idea realmente de qué se trata, pues voy a sufrir básicamente. Si tengo un antecedente en mi historial sobre eventos traumáticos, si no tengo el soporte alrededor, en fin, sin ir en los detalles, yo que como profesional voy a estar frente a una repetición de eventos que me van a hacer sufrir, que me van a generar quizás una forma de trauma, con un grupo quizás que no es sólido para aportarme más, con poca variedad en las actividades de mi trabajo. Hacer el frotis para el COVID, vacunar, frotis, vacunar, fue algo, digamos, muy repetitivo. Y finalmente, pues en una institución en la cual quizás no había suficiente gente, no había suficiente gente entrenada, había un aislamiento profesional, etcétera. En fin, estas 3 formas de pensar para llegar a soluciones. Y las soluciones están a los 3 niveles. No voy a ir en el detalle con todo porque una vez más ya estoy pasando un poquito mi tiempo y quiero terminar, pero hay, digamos, estrategias individuales y está mucho en la comprensión del fenómeno. ¿Qué es lo que me está pasando? Pensar que a mí también me puede pasar. Los aspectos más profesionales en los cuales se habla de la fatiga de compasión o más generalmente del desgaste profesional, tratar de adaptar a nivel organizacional un cierto número de medidas y de acompañamientos. Y si voy por allá, aquí les muestro un cierto número de intervenciones interesantes que van sobre el self-care en Estados Unidos, que van sobre los mecanismos de resiliencia y de coping, desarrollarlos para un cierto número de poblaciones, técnicas de meditación trascendental o de mindfulness, en México, por ejemplo, meditación aquí en Estados Unidos, en grupos que trabajan con personas que sufren de cáncer. Entonces me parece que aquí hay unas posibilidades interesantes, lecturas también interesantes que nos recuerdan básicamente que todos, absolutamente todos, estamos con ese riesgo de desgaste profesional, y unos cuantos links que les puse a disposición, lecturas, TED Talk, que nos permiten comprender mejor cómo reaccionar. El último elemento es decirles, bueno, con todo esto, ahorita con todo lo del clima, de las inquietudes, de las angustias,
¿Será que estamos todos un poco traumatizados, inclusive con un síndrome de estrés no postraumático, sino pretraumático, antes de que realmente haya un trauma? No tengo la respuesta, pero tengo la impresión, especialmente en el ámbito profesional, de que cada vez estamos viendo más eso, gente más sensible, gente que definitivamente quiere cambiar de empleo, etcétera. En fin, esto es un cuestionamiento, no es una respuesta, pero es una reflexión. Termino con mi última slide y las conclusiones para decirles básicamente lo que yo he podido aprender en estos últimos años y preparando esta presentación es que creo que los elementos son, primero, comprender el desgaste. Segundo, hacerse acompañar como profesional de la salud. Pueden ser psicólogos, pueden ser psiquiatras, pueden ser colegas del mismo equipo, pueden ser familias. Hay algunas prácticas, tercero, soy sensible, por ejemplo, a la práctica de la meditación que estamos implementando en un grupo aquí. El cuarto es tener cuidado con evitar la inflación del traumatismo, quizás. Cuando vemos los medios nos asustan, pero también hay una sociedad quizás que es un poco más individualista. En fin, pensar en esto. Y tengo dos más opciones en las cuales he pensado un poquito. La primera es estudiar longitudinalmente cohortes de profesionales para ver qué es lo que pasa, para entender mejor eso cuantitativamente y cualitativamente, pero con cohortes sobre mucho tiempo, que empiezan, por ejemplo, durante la pandemia y que siguen. Y el último punto es algo que descubrí hace poco, PenBank, un banco de datos de escritura. Trabajar tal vez con lo narrativo, es decir, que las personas que percibimos en nuestro equipo como estando en un estado de desgaste, lo puedan escribir, que esto sea anonimizado, en base de datos, y que después se pueda trabajar esto con gente que tiene la costumbre de trabajar alrededor de las PenBank. En nuestro establecimiento son sobre todo los psiquiatras. Lamento haber pasado de 5 minutos mi presentación. Muchas gracias por su atención.